Es un gusto estar aquí nuevamente en Web con un panel de invitadas geniales para poder charlar de creatividad e innovación. Hoy tengo el gusto de estar acompañado por tres emprendedoras que son referentes en sus áreas. Tenemos el área de banking, finanzas, bancos, el área de animación, producción en general de películas, y tenemos en particular lo que sería el área de mascotas, veterinarias y a su vez creatividad y publicidad. Jimena es la representante de Prometeo del área financiera, Georgina del área de animación, de Triánima, y Lucía, que tiene dos emprendimientos, que dicen que las mujeres no pueden emprender. Bueno, acá tenemos doble emprendedora, Ameba y Betcase específicamente. Y tenemos que hablar de este tema de creatividad y de la innovación. Y quizás muchos de ustedes digan creatividad. Creatividad es un concepto sumamente amplio, ¿no? Creatividad en la banca, creatividad en los medios, creatividad en distintas índoles. Y acá tenemos distintos emprendimientos que combinan creatividad. Entonces me encantaría comenzar charlando justamente, capaz que empezamos desde aquí con Lucía, hablando un poquito de, primero, contanos Ameba, Betcase, quizás aclarar un poquito estos dos emprendimientos y a partir de ahí el rol de la creatividad en estos emprendimientos. Muy bien. Bueno, son emprendimientos bien distintos en sus comienzos. En el caso de Ameba, nos autodenominamos como estudio creativo porque la creatividad es una de las bases del emprendimiento. Y no solo porque hacemos diseño, sino que es transversal a todas las áreas. Creo que desde la resolución de problemas y siempre en la búsqueda de desafíos y oportunidades cuando nos enfrentamos a clientes nuevos. Trabajamos en dos grandes áreas que son diseño gráfico y desarrollo web, también en marketing digital. Y tenemos un foco también bastante grande de trabajo en el exterior y creo que eso también nos ha ayudado a estar en contacto con diversas empresas, diversas culturas. Y de allí también creo que surge un poco del tomar de todos lados herramientas o metodologías que nos sirven y poder aplicarlas también a la empresa y no solo en los trabajos, sino en la manera de trabajar. Yo me quiero enfocar específicamente en que Lucía nos cuente un poco la historia de Betcase, porque sí. Betcase en particular nace de una historia, nace del corazón, nace de una situación que ellas vivieron con su socia y que permitió explotar la creatividad. Entonces la creatividad a veces aparece, no sé, cuando estamos corriendo, cuando estamos cantando, pero a veces también aparece desde el dolor, ¿no? Entonces contanos un poquito esa historia. Sí, yo pienso que Betcase surgió un poco de la frustración, aunque es una palabra negativa, creo que es motor de muchos cambios y eso está súper interesante. La historia en sí, bueno, es que el perro salchicha de mi hermana le diagnosticaron cáncer en el corazón hace 2 años y bueno, allí empezó toda la travesía de buscar un oncólogo, hacer un tratamiento y nos dimos cuenta que había una oportunidad muy grande de desarrollo de la medicina veterinaria y vimos que el enfoque tenía que ver con la medicina especializada. Como que para nosotros el razonamiento fue muy claro porque fue, bueno, si las mascotas son parte de nuestra familia, ¿por qué no van a recibir el mismo tipo de atención que recibimos nosotros? Si tengo cáncer voy al oncólogo, es como un razonamiento muy sencillo y muy orgánico que nos surge. Y bueno, desde ese problema vimos la oportunidad de conectar a dueños de mascotas, veterinarios de atención primaria, con especialistas. Y creo que el enfoque o la innovación de ese proyecto tiene que ver con un encare distinto de la medicina veterinaria y de empoderar al dueño de mascota, que muchas veces queda relegado a veces en lo que es conocer la historia clínica de su mascota y ser parte como de ese diagnóstico y tratamiento. Qué genial, ¿no? Qué genial, Lucía, cómo nos comparte esta faceta de crear a partir de ese dolor, a partir de un problema. Y ahora voy a ir hacia Georgina, que Georgina de alguna manera está, gran parte de su día está en el área creativa, ¿no? Triánima vive de eso, vive de transmitir historias de manera creativa, de conectar. Y bueno, contanos un poquito primero sobre Triánima y a partir de ahí cómo se da ese proceso creativo en Triánima. Bueno, Triánima es una empresa de animación, un estudio de animación en los que al inicio nos centrábamos en trabajar con clientes, desarrollando soluciones gráficas de acuerdo a sus necesidades. Si necesitaba una publicidad, si necesitaba solo un video institucional, etc. Actualmente Triánima trabaja en su primera serie animada de producción propia y nos centramos ahora mismo en esa labor.
es eso. Increíble. Mira, yo conocí al equipo de Triánima, no sé si ya hace 2 o 3 años, realmente un equipo fantástico, con una capacidad creativa sorprendente. Pero lo que más me llamó la atención es su habilidad de entender la sociedad y a partir de ahí comunicar a través de la animación. Y fue así justamente como ganaron este primer premio que les permite estar haciendo esta animación que van a lanzar en pocos días, ¿no? Entonces, contanos un poquito cómo nace esa historia, lo que puedas revelar, dado que todavía no se estrenó, pero quizás un adelanto. Bueno, la historia en sí nació hace bastante tiempo, nos presentamos en muchas convocatorias para fondos y demás para poder, sustentar, hacer el proyecto, y creo que fue nuestro segundo o tercer intento que logramos conseguir el premio y actualmente podemos trabajar en la producción, si bien aún no está terminada. La producción es una historia que es para el público infantil, más de 10 a 13 años de edad más o menos, que se sitúa en un mundo como el nuestro, una ciudad como nuestra, un Montevideo cualquiera, donde habitan humanos y monstruos. Y nuestros protagonistas son exactamente la misma edad que nuestro público. Son niños que están entrando en una faceta complicada que es la pubertad. Y bueno, sus aventuras en lo que es el día a día. Qué interesante, Georgina, ¿no? Entonces, el hecho de poder captar la realidad en que vivimos, captar esa cultura, captar los diferentes temas de inclusión y a partir de ahí poderlos llevar ¿a dónde? A la pantalla, a una animación. Entonces tenemos por un lado Georgina con animación, creando personajes, por otro lado Lucía, que está trabajando desde un problema en resolver este vínculo con las mascotas, ¿no? Y ahora me voy a ir a la otra punta, Jimena, que está en el sector que quizás se enojan conmigo, pero más acartonado, ¿no? El sector de la banca uno lo suele ver como la gente más formal, sí, quizás los menos creativos. Sí. Entonces, hoy estamos hablando de creatividad e innovación. Entonces, contanos un poquito primero sobre Prometeo y a partir de ahí, ¿cómo innovás en un sector, y esto me hago cargo yo, tan acartonado, ¿no? De alguna manera. Sí, sin duda es bien desafiante y una tarea compleja. Prometeo, que es mi emprendimiento, es un emprendimiento de base tecnológica. Lo que nosotros hacemos es brindar un único punto de acceso a información bancaria a través de múltiples instituciones financieras a lo largo de Latinoamérica. Hoy por hoy somos la plataforma de Open Banking, que es la tendencia de innovación en la que estamos innovando. Somos la plataforma Open Banking más grande de Latinoamérica y brindamos acceso a 45 APIs de 32 instituciones financieras en 9 países. Lo cual para nosotros es un gran orgullo, por supuesto. Yo creo que pensando un poco, ¿no?, en esto de creatividad, de innovación, ¿no? Y lo que comentabas, cómo traer innovación a un sector tan acartonado, tan estructurado en realidad como el sector financiero, un sector que además está súper regulado, ¿no? Yo creo que en realidad la creatividad siempre sale un poquito de esto, de desafiar el status quo, surge de una frustración, de una disconformidad en realidad, ¿no? De entender que las cosas se pueden hacer de una forma mejor, ¿no? Y yo creo que eso es algo como muy humano, ¿no? Como muy del centro, te diría, de la dignidad humana, entender que hay una mejor versión, un futuro que es mejor en alguna forma, aplicado a lo que sea. Eso a mí, me parece que es como un denominador común, te diría, de todas las personas. Hay gente que lo aplica más a su vida, ¿no? Y es como, una mejor versión de uno mismo. Esa es la creatividad inicial, ¿no? Lo que te desafía, lo que te mueve. Y hay gente que lo lleva a su empresa, ¿no? Y entonces es, ¿cómo tengo un trabajo mejor, un trabajo que me gratifique más? ¿Cómo algo que me inspire todos los días, ¿no? Y creo que así es que surgen los emprendimientos, las iniciativas que cada uno forma después y plasma en una empresa, ¿no? En una solución de negocio, en una solución de software, en lo que podamos, ¿no? O sea, en lo que hayamos elegido, en una animación para niños, que está buenísima, ¿no? En solucionarle un problema a la gente que ama sus mascotas y que de repente las encuentra enfermas. Yo, pensando un poco en esto de creatividad e innovación,
me parece que hay como una palabra en el medio que es crucial, ¿no? Yo soy muy fan de los diseñadores y me parece que el diseño es fundamental, ¿no? O sea, cómo bajamos de esta creatividad, ¿no? Cómo bajamos de esta idea de que algo se puede hacer mejor o de que queremos verlo realizado de una mejor manera a una solución concreta, ¿no? Y creo que ahí la palabra es el diseño, ¿no? O sea, cómo logramos esa creatividad, traerla a tierra, entender que hay una forma de plasmarla, de ejecutarla en la realidad. Y aunque esa forma sea abstracta, ¿no? Porque en definitiva es solamente un diseño y no es una ejecución, creo que es súper valiosa. Yo soy muy, muy fan de los diseñadores y me parece que la tarea esa, el verbo ese diseñar, tiene un poder crucial en cruzar esto de creatividad con innovación. Antes de ir a la faceta esa de cómo creamos, cómo se produce ese proceso de diseño, yo quiero seguir un poco con Jimena acerca de cómo fue ese descubrir la oportunidad en el banco, ¿no? Yo recuerdo el principio de Prometeo, en el cual arrancaron por un camino que no llevó a ningún lado, pero justamente ustedes fueron capaces de reusar ese activo que habían generado de otra manera. Entonces, contanos un poquito cómo es ese pivot, cómo es ese cambio, que claramente es ser muy creativa, para darse cuenta que en un sector como la banca, que normalmente tienen proveedores cerrados y que trabajan con alguien y son muy celosos justamente de compartir la tecnología que tienen, tú fuiste capaz de decir innovación en innovación abierta. Conectar APIs, dejar APIs conectadas para que todos se puedan conectar a los bancos. Es como contracultural, ¿no? Sí. Para nosotros llegar a Prometeo fue un proceso largo de mucho aprendizaje. Hace 5 años arrancamos con Tepago, que era una billetera electrónica, por un tema regulatorio, porque la regulación de intermediación de dinero electrónico en Uruguay es muy severa, es muy estricta y de alguna forma asfixia un poco lo que es el desarrollo de billeteras electrónicas. A tiempo decidimos pivotear. Y ahí, con la tecnología que habíamos desarrollado, hicimos un PFM, Abaco, un Personal Finance Manager, que es una categoría de producto en lo que es innovación financiera, que lo que buscaba era promover educación financiera, ¿no? Que la gente pudiera entender sus finanzas de una forma mucho más sencilla, customizada, ayudarlos, ¿no? A este proceso complejo de saber cómo estamos gastando nuestro dinero. Nos dimos cuenta de que era un producto difícil de monetizar, ¿tá? Vimos que, sobre todo en Brasil, que había una empresa que hacía lo mismo que nosotros, pero con muchísimo más fondeo, en un mercado muchísimo más grande, tenía problemas para monetizarlo y nosotros, que no teníamos ese fondeo, estábamos en un mercado con una base de consumidores mucho menor, iba a ser mucho más difícil para nosotros. Y en ese proceso yo creo que lo que hay es como varias cosas, ¿no? Primero, para nosotros los procesos de creatividad son colectivos, o sea, a ninguno se le ocurrió la idea solo. O sea, entre los tres, después de charlar muchísimo, de frustrarnos muchísimo, de tratar de interpretar qué era lo que nos estaba mostrando la realidad, fue que llegamos a, bueno, hay una tendencia de innovación que se llama banca abierta, que lo que busca es promover que el usuario pueda compartir su información bancaria con terceros que con esa información puedan brindar mejores productos y servicios. Ok, esta tendencia es regulada en el Reino Unido, la están regulando en Europa. De repente esta tendencia empieza a ser regulada en México. Se crea un mercado que necesita soluciones de banca abierta. Nosotros ya teníamos una tecnología que era la que usábamos para nuestros productos, que era la base tecnológica que nos permitía estandarizar la información bancaria. Todo esto es como muy complejo, ¿no? Y como que parece difícil, pero en el momento son como pequeñas decisiones intuitivas muchas veces que vas tomando como medio como que si estuviera pensando una parte de atrás del cerebro, ¿no? Que es como, bueno, pero ¿y si vamos por acá y probamos esto? Y nos dimos cuenta en realidad de que estábamos siendo pioneros en esta tendencia de innovación, que en América Latina no había empresas que estuvieran haciendo Open Banking, que nosotros teníamos una plataforma de Open Banking que hasta ese momento la estábamos haciendo de consumo interno, o sea, solo para nosotros, y que en las reuniones surgía que generaba mucho interés, ¿no? O sea, pero esta información se puede acceder, ¿cómo lo hacen? ¿Qué mecanismos de seguridad utilizan? ¿Cómo comparten la información? ¿Está estandarizada? Todas cosas que nosotros intuitivamente lo habíamos hecho. Entonces yo creo que sí, fue un proceso colectivo y que eso lo hizo muy, muy valioso. Creo que también es un proceso iterativo, ¿no? Donde, bueno, uno en realidad no innova a la primera, ¿no? O sea, o capaz que innovas un poquito, pero es ese poquito el que te permite seguir haciendo sucesivas innovaciones que te terminan generando un cambio cualitativo, ¿no? Una innovación de largo plazo. Pero para mí esas dos cosas son súper importantes. Y después algo que vos mencionabas, que me parece que es re importante,
que es que muchas veces los procesos de innovación son azarosos, o sea, no es fortuito. Nosotros trabajamos para lograrlo, pero en realidad A más B en innovación no siempre es C. Y estoy segura de que a ustedes les ha pasado en sus emprendimientos también, que a veces buscas esto y bueno, no, y no obtenés esto, obtenés otra cosa, y uno tiene que estarse un poco como plegando ese proceso azaroso de incertidumbre, que es la innovación también. Yo quiero retomar desde ahí de lo que dice Jimena, porque lo que veo es que hay un cambio de paradigma. Vamos de un paradigma que quizás era un paradigma más de los 90, de generar ideas era algo cerrado. Si yo tenía una buena idea la tenía que guardar y sobre esa idea podía construir un imperio, a un proceso, como dice Jimena, un proceso de innovación abierta, colectivo, de co-creación, un proceso positivo que nos genera energía. Entonces quiero preguntarles, a ver, por ejemplo, en tu caso, Lucía, ¿tú ves que efectivamente hoy vamos hacia un cambio de paradigma en el cual estamos co-creando, tú co-creás con tus clientes y Ameva se posiciona de esa manera? ¿Notás ese cambio de paradigma? ¿Cómo trabajan? Sí, exactamente. O sea, en Ameva se hace equipo con el cliente, es un trabajo en conjunto. No es que nosotros brindamos una pieza, sino que hay que tener, creo, un entendimiento muy claro de cuál es el desafío primero, al menos en nuestro proceso de trabajo, hay un entendimiento muy claro del desafío, muy claro del cliente, del usuario final. Y eso tiene que estar clarísimo para el arranque, para después ver un poco, bueno, en qué contexto nos estamos manejando, qué tendencias hay y en ese plus arrancar un proceso creativo, en donde siempre el contacto con el cliente es muy importante. Siempre decimos, mejor fallar temprano y barato, ¿no? que fallar caro. Entonces en ese proceso lo involucramos mucho al cliente para que esté siempre al tanto y retroalimentarnos. Si bien nosotros podemos aportar de nuestra área de diseño y consultoría, el cliente es el que conoce el negocio y conoce mucho a sus usuarios, ¿no? Entonces, bueno, y después, como comentaba Jimena, el tema de la iteración es muy importante, el ensayo y error, y yo creo que el diseño nos preparó mucho para estar acostumbrados a fallar y a poder plantear un montón de alternativas, y siempre esas alternativas uno va buscando caminos y escalando para llegar a una solución que no solo sea innovadora, la innovación está buenísima, pero también tiene que ser rentable, tiene que aportar valor, no perder de vista como todo otro montón de factores, que es lo que hacen que esa solución sea valiosa, ¿no? Bueno, y en el caso de Betcase, también estamos como en esta etapa de entender mucho al usuario y tenemos 3 tipos de usuarios bastante diferentes que tienen que poder interactuar. Entonces el conocimiento del usuario es súper importante. Y creo que hay un desafío ahí de poder lanzar las cosas con imperfecciones para poder empezar a testearlas. Y eso que decía de fallar pronto y barato siempre es mejor que esperar a tener algo perfecto para lanzarlo, ¿no? Como emprendedores tenemos que animarnos a lanzarnos a la pileta y bueno, y darle vida a lo que hicimos para ver cómo funciona. Y muchas veces te encontrás con caminos inesperados y maneras diferentes de usar algo que uno tenía otras expectativas, ¿no? Pero sobre eso también iterar y seguir mejorando y proponer siempre una mejora continua. Ese proceso de iterar, ese proceso de crear, de, como decía Lucía recién, de animarse a alargar al mercado algo que de repente no está totalmente perfecto y aprender de ello, ¿no? Entonces, ¿cómo es, Georgine, ese proceso creativo de Triánima en el cual me imagino que ustedes cada vez que diseñan un personaje tienen mucho de esa empatía y entender la realidad? Entonces, contanos un poquito cómo se da ese proceso en Triánima. Bueno, el proceso, te lo cuento directamente con el proyecto que estamos ahora usando de ejemplo. Nosotros participamos en varias convocatorias, como he dicho antes. La primera, nuestra idea era una. Tuvimos una idea, la presentamos. Después de analizarla, después de que no quedamos seleccionados, nos dimos cuenta que era una pésima idea. Entonces, simplemente seguimos desarrollando esa idea. Y seguimos dándole la idea hasta que teníamos una parte que nos gustaba la idea. Y también la compartimos. Teníamos, por suerte, gente alrededor nuestro que nos daba su feedback, nos decía cosas, nos daba sus ideas a través de lo que nosotros le comentábamos. Nosotros probábamos qué tan interesante era nuestra idea dándole un pitch a otra persona que no sabía nada para ver qué tanto le interesaba realmente la idea. Y cuando por fin conseguimos ganar fondos para hacer el proyecto, cuando estábamos en la parte de guionado, fue uno de los procesos más tediosos, por así decirlo, pero nos equipamos con, bueno, un grupo de gente en muchas áreas. Teníamos asesores en educación, en medicina y en desarrollo social. Todo para que nuestro proyecto fuera lo que realmente queríamos. Y tomamos muchos de sus consejos
muchos de los consejos hicieron que cambiaran aspectos de nuestra historia. Y, por ejemplo, uno de nuestros personajes tenía un nombre completamente distinto, que cuando no lo notamos nosotros, no lo notaban mucha gente, pero de repente una persona dijo, ese nombre no es muy de acá. Y nosotros queríamos reflejar una historia de acá. Entonces dijimos, bueno, hay que ponerle un nombre que sea más de acá. Y así uno de nuestros personajes, que también mucha gente se encariñó con él porque es un osito, pasó a tener un nombre básico como era el que tenía al inicio, a tener un nombre que le dio más identidad. Y bueno, es muy importante también estar abierto a recibir el feedback en cualquier proyecto que estés y compartir el proyecto, porque si te lo guardás no avanzás. En ese proceso de feedback, yo las veo que son sumamente activas en las redes sociales. Justamente, por ejemplo, las sigo en Instagram, y en Instagram en particular fueron lanzando los personajes. ¿Hay algo de tomar feedback de lo que te van contando esos usuarios en las redes? ¿Cómo trabajan ese vínculo, creatividad, redes sociales, público, seguidores, fans? Primero que nada, justamente la historia del personaje que cambió de nombre fue sugerido por la gente en Instagram. Preguntamos en Instagram una historia que nos sugieran nombres para un personaje que era un osito de peluche. Y ahí empezaban a caer nombres. Nuestra única indicación es que sea uruguayo. Y cayeron pila de nombres. Y ahí decidimos uno que dio en el clavo en lo que queríamos. Estaba muy bien. Y a medida que avanzaba el proyecto, fuimos presentando a estos personajes que hasta el momento eran un misterio. Cada semana hacemos un contador para crear expectativa y después mostramos cada día de la semana un aspecto de ese personaje. Primero cómo es, las cosas que le gustan, y obviamente todo acompañado con imagen porque somos literalmente visuales. Muchísimas gracias, y voy a conectar justamente este punto, ¿no? De conectar con el usuario, el feedback, para dar el salto de creatividad hacia la innovación. La creatividad como el proceso de tener las ideas, pero después, si no logramos innovar, que es decir, que el usuario adopte de alguna manera esta creatividad, lo que termina pasando es que el emprendimiento no puede ser sostenible. Entonces nosotros necesitamos que haya alguien que diga, está bueno, lo quiero, y a partir de ahí lo compre, pague, y así puede crecer el emprendimiento. Entonces, en este sentido, y ahora me voy a dirigir a Jimena, quiero conocer un poquito cómo fue este proceso de innovar en banca abierta. Pues imagino que la primera vez que golpearon un banco o golpearon a un cliente y le dijeron, tenemos acá algo que lo vamos a disponibilizar para todo el mundo, se habrán horrorizado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue este proceso de tener el primer cliente y así lograr que se concrete esa innovación? O sea, es que hemos pensado mucho sobre esto, ¿no? Porque cuando nosotros arrancamos, como pioneros que éramos, generábamos, eso, ¿no? Bueno, pero esto no es así, esto no va a funcionar, es imposible el sector financiero con lo tradicional que es, no van a querer compartir la información, ¿no? Y en realidad, muchas veces te das cuenta de que, o a veces, ¿no? En nuestro caso, nos dimos cuenta de que no era que el producto estaba mal, era solamente que al mercado le faltaba madurar, y entonces es, bueno, ¿cómo hacemos para que el mercado madure, ¿no? ¿Cómo ayudamos a que el mercado madure? Nos convertimos en evangelizadores de Open Banking. O sea, hoy por hoy, 3 años después, cuando la gente piensa en Open Banking, piensa en Prometeo. O sea, hicimos una inversión en posicionamiento, digamos, ¿no? Al esperar que el mercado madurara. Y por otro lado, algo que también aprendimos es que muchas veces hay que salir a buscar a los mercados, ¿no? En nuestro caso, aprendimos que el sector financiero en Uruguay es particularmente tradicional. Los uruguayos, per se, no sé si están familiarizados, pero existe como el índice de aversión al riesgo. Que es un índice que se realiza a nivel mundial. Uruguay es el país que tiene mayor aversión a riesgo de Latinoamérica, ¿tá? O sea, somos las personas a las que menos les gusta el riesgo. Imagínate en el sector financiero uruguayo. O sea, lo que genera muchísimas trabas a la innovación, ¿no? O sea, Uruguay es una de las plazas más conservadoras de Latinoamérica. Entonces, para nosotros fue como natural viendo ese escenario, y después de haber tenido la experiencia de Tepago, de Abaco, o sea, en realidad este producto que nosotros realmente creemos que va a funcionar, porque estamos viendo cómo evoluciona la tendencia en Europa, en el Reino Unido, en Asia, bueno, Hong Kong, Singapur,
va a llegar a Latinoamérica, ya llegó a México, va a seguir creciendo. Bueno, vayamos a México. Y así fue que nos presentamos un proceso de aceleración que organiza Finovista y Startup Bootcamp para fintechs en México, y allí quedamos en una aceleración, que para nosotros realmente fue como un gran paso, o sea, nos permitió avanzar muchísimo en el conocimiento de Open Banking, en la atracción con clientes, y obviamente también en el posicionamiento. Yo me convertí fan de eso, ¿no? De salir a buscar las oportunidades, de salir a buscar el mercado, de no quedarte muchas veces con algo que se dice mucho en el ecosistema emprendedor uruguayo, de que Uruguay es un buen lugar para hacer pilotos, ¿no? Proyectos de piloteo. Creo que en muchos casos sí, pero también hay otros muchos casos en los que no, ¿no? Entonces, o sea, no tomar siempre las máximas como máximas, ¿no? No siempre aplican a todos los proyectos. Entonces, bueno, nosotros los primeros clientes los conseguimos en Colombia. Después nos fuimos a México y seguimos consiguiendo clientes en México, en Panamá. Tenemos muy poquitos clientes uruguayos. Y nada, sabemos que son las condiciones de cada mercado. México tiene otras complejidades. En Perú, donde también tenemos clientes, tienen otras complejidades. Cada mercado tiene lo suyo. Creo que sí es importante como hacer un análisis lo más agudo posible, ¿no? De cuáles son las características del producto, cuáles son las características del mercado y en qué lugares podés conseguir un fit y en qué lugares no, ¿no? Teniendo en cuenta de que siempre el contacto con el cliente es un baño de humildad. Siempre. Genial, Lucía. Y hay temas que los voy a dejar para después que tienen que ver justamente con estas distintas realidades que hablaba recién y que decíamos, como decía Jimena, que tiene que ver con el mercado colombiano, el mercado mexicano. Y después voy a meterme por el lado de cómo ven los temas de género en esos lugares, que realmente yo sé que es una pregunta con maldad, pero que tienen perspectivas muy diferentes y que habrás tenido que ser muy innovadora para entrar en algunos de esos mercados. Pero voy a volver aquí a Lucía y quiero charlar un poquito contigo, Lucía, sobre esto mismo, sobre qué es la innovación para Ameba, para Betcase. En Betcase yo veo de alguna manera un gran potencial que va a requerir quizás algunos cambios de comportamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo van a hacer para lograr que sea adoptada esa innovación? Exacto. Sí, en el caso de Betcase, como que aparenta tener una innovación tecnológica, pero en realidad no, es más una innovación de encare, porque lo que queremos es aplicar tecnología que ya se está aplicando en la medicina humana con mucho éxito y que ha sido lo que ha revolucionado los últimos años, sobre todo la inteligencia artificial. Entonces, bueno, en el caso de Betcase es más un tema de cambiar cómo interactúan los agentes que están involucrados, ¿no? en la salud de la mascota. Y sí, yo creo que cualquier proceso de innovación siempre implica un cambio, ¿no? Y en un cambio uno tiene detractores y fans. Y bueno, hay que saber un poco manejar esa gestión del cambio y saber manejar muy bien herramientas de comunicación para dar a entender cuando una idea es nueva, ¿no? Y se sale de lo habitual. En nuestro caso, por ejemplo, todo lo que es la pandemia aceleró un poco la adaptación, que la gente se lanzara para la telemedicina, ¿no? Que era algo donde también había un poco una barrera y previo al COVID charlábamos con algunos veterinarios que tenían como ese miedo a, bueno, pero no es lo mismo que la consulta presencial. Y bueno, el contexto un poco también ayuda a veces a que haya cambios, ¿no? Y ese fue un gran cambio. Y bueno, sí, creo que tenemos un desafío fuerte en la comunicación para cambiar un poco el paradigma de cómo se dan las consultas. Y bueno, estamos trabajando un poco a nivel global, pero también de a poquito, charlando con todos los que se acercan a la plataforma, ¿no? Para introducirlos y explicarles cómo funciona. Pero es un trabajo que lleva su tiempo, ¿no? Jimena comentaba el esperar a que madure el mercado, ¿no? En el caso de Betcase, ¿tú crees que hoy está pasando algo de eso? ¿Todavía el mercado no está maduro específicamente? Yo creo que hay un push de los dueños de mascotas de que saben, que se dan cuenta de que falta algo y que puede ser mejor. Que creo que están empezando a tener la misma sensación que tuvimos nosotras como dueñas de mascotas, de que podía ser mejor. Y creo que desde allí es probable que capaz que lleven un poco a los veterinarios a plantearles, mira, está esta solución y quiero aplicarla, ¿no? Creo que desde la parte de los especialistas y los dueños de mascotas está más claro esa necesidad o ese match, pero nosotros también queremos llevar al veterinario de atención primaria porque entendemos que la salud de la mascota, o sea, el diagnóstico y el tratamiento va a ser mejor si todas las partes están involucradas porque cada uno tiene su expertise, ¿no? Y su conocimiento, y es importante que estén las tres partes. Georgina, ¿y cómo es esto en el sector de la animación? ¿No? Ustedes están creando una nueva
película, se puede decir, ¿no? Es una serie. Una serie animada. Una serie animada, ¿no? Entonces, ¿cómo recibe el mercado esta propuesta? ¿Tú crees que hay un mercado que todavía falta desarrollar? ¿Y cómo se están metiendo en esa pata de...? Claro, que hay un mercado para las series de animación, la hay. Nuestro factor diferencial es en contenido, básicamente. Si prestas atención a las series animadas que hay hoy en día, no vas a encontrar ninguna o casi ninguna que aplique realmente la realidad de un país latinoamericano, básicamente. Y esa era nuestra intención cuando hicimos nuestro proyecto. Vemos que hay interés, principalmente de varios organismos que han mostrado su interés en ver una historia uruguaya, pero nuestro punto principal era, contemos esta historia que probablemente se contó en otro lado, pero no se contó al uruguayo. Y nuestros personajes tienen identidad, una identidad que el público principal que queremos llegar se va a sentir reflejado. Va a ver a sus personajes de su misma edad en un liceo como el suyo, en un pueblo como el suyo, en una ciudad como la suya, con su lenguaje igual al de ellos. Y ese es el punto en que innovamos y creemos que hay un mercado potencial para él. En ese sentido, me quiero meter un poco en el tema de inclusión, género, y yo creo que a través de esa animación ustedes están pasando mensajes, están de alguna manera ayudando a este reposicionamiento de un nuevo mundo más inclusivo. Entonces, contanos cómo manejan todo ese diálogo, cómo se creen ustedes o sienten ustedes que efectivamente están contribuyendo positivamente en ese sentido. Sí, creemos que estamos contribuyendo en ese sentido. Los productos audiovisuales siempre tienen un mensaje, pueden ser de diversas índoles, pero siempre hay un mensaje tras la imagen, el sonido, cómo se comunica todo en general. Con nuestra historia queremos mostrar realidades diversas, diferentes. Nuestros personajes tienen diferentes núcleos sociales, diferentes núcleos familiares. No representamos un único modelo de cosas, representamos varios modelos de cosas para que todos puedan sentirse identificados en diferentes niveles. Uno de nuestros personajes es una niña que sueña con ser una jugadora de fútbol profesional. Nos comunicamos con la ONFI y descubrimos la realidad que es de las niñas jugando al fútbol. Y no es una linda realidad realmente. No tienen las mismas alternativas, no tienen el mismo potencial, ni siquiera pueden dedicarse profesionalmente, tienen que tener un empleo para poder dedicarse al fútbol también. No es lo mismo, no se tratan de lo mismo. Y bueno, ¿qué hay de todas las niñas que quieren ser jugadoras de fútbol? ¿Por qué no las representan en las historias? Tenemos una niña que va a... la idea cuando la creamos era justamente que hablara a esas niñas que quieren ser jugadoras de fútbol. Eso es como un ejemplo de el mensaje. Qué genial, ¿no? El poder del poder de un emprendimiento, el poder de una startup, el tener un propósito y a partir de ese producto o servicio ser capaz de conectar con un fin superior, como nos está contando Georgina. Y yo en ese sentido quiero retomar con lo que habíamos estado hablando con Jimena, que yo le preguntaba y le decía, ¿y cómo fue ese proceso de salir de Uruguay? Nos contabas que fuiste a México, Colombia, países en los cuales, así como Uruguay tiene grandes problemas para aceptar el riesgo, ahí existen grandes problemas de género, en el cual tú sos mujer, sos emprendedora, co-founder, tenés pila de energía, pero llegás de repente a un mercado donde la realidad es otra, ¿no? Donde las distancias de repente y la inclusión y todo este tipo de cosas se manejan con otros códigos. Contanos un poquito cómo fue, cómo te sentiste, ¿no? Sí, creo que en todos los países de Latinoamérica en distinta medida, y bueno, creo que es un tema mundial, hay problemas de género, ¿no? O sea, seguimos luchando por la equidad de género. Creo que eso es así. Y obviamente siempre vivís situaciones que de alguna forma muestran esa falta de equidad, ¿no? De entrar, por ejemplo, a un batch de aceleradora, ¿no? Que son todas las startups de la generación. Que sean 10 startups seleccionadas de 300 emprendimientos y que de las 10 startups hubiera solamente otra startup que era cofundada por mujeres, ¿no? Eso per se ya muestra una realidad, o sea, estábamos nosotros con Prometeo y otro equipo que tenía 2 co-founders que eran mujeres, que se llamaban La Plataforma.
Eso creo que es como la realidad, ¿no? Es como parte de la letra del problema, o sea, entrar a una reunión, ahora virtual o si no presencial, y que sea una mesa llena de hombres. Yo la verdad es que nunca lo tomé como nunca me inhibió, o sea, nunca lo sentí como una situación que de alguna forma me inhibiera, nunca lo sentí como una traba ni como una dificultad. Sí, en algunos ambientes entendés que hay un bias, ¿no? O sea, que hay un sesgo, es muy palpable. Yo últimamente estoy hablando bastante del tema de fundraising, ¿tá? Porque las cifras de captación de venture capital o de capital de riesgo de empresas de mujeres o cofundadas por mujeres versus lo que captan las empresas que son todas fundadas por hombres son realmente alarmantes, ¿sí? Y creo que es un lugar hacia donde la industria tiene que mirar como para poner el ojo de por qué hay, digamos, tan poco capital de riesgo yendo a emprendimientos liderados por mujeres. En particular en FinTech, por ejemplo, FinTech es en Latinoamérica, Latinoamérica es como una de las zonas donde tiene más emprendedoras mujeres emprendiendo en FinTech, ¿no? Un sector que cruza dos verticales históricamente masculinas, ¿no? Que es la tecnología y el sector financiero, siempre tradicionalmente masculinos, y sin embargo, ¿no? Latinoamérica es una de las regiones que tiene más emprendimientos de FinTech liderados por mujeres. Sin embargo, a pesar de todo eso, el capital de riesgo yendo a emprendimientos liderados por mujeres es muy minoritario. Las mujeres en promedio captan un 50% de los fondos que captan los emprendimientos liderados por hombres. Eso entre otro montón de cifras alarmantes. Entonces, creo que hay mucho todavía como para mejorar, ¿no? En esta capacidad de creación, ¿no? y de hipotetizar con un futuro mejor y diseñar cómo hacemos para cambiar el que tenemos por esa versión que es más, que es mejor. Para mí está, ¿no? Bueno, ¿qué mecanismos diseñamos nosotros para generar un futuro donde los emprendimientos liderados por mujeres tengan las mismas posibilidades de captar fondos que los emprendimientos liderados por hombres, ¿no? Creo que hay muchísimo para cambiar ahí. Entre ellos, que la industria de capital de riesgo es muy masculina y ahí sí es sumamente notorio. O sea, vos vas a las reuniones y son todos hombres, estás en un Zoom y le estás pitcheando a 10 hombres, ¿no? Y hay temas que son conscientes. A mí, me ha pasado de que un VC le diga a mi socio, ¿por qué está hablando de ella y no tú? Sí, eso me pasó. O me ha pasado que le pregunten a mi socio, bueno, ¿con quién vamos a hacer negocios? Contigo, con ella, porque queremos saber a quién vamos a llevar el bar. Historias de esas, sí, por supuesto que las hay. Creo que en realidad yo prefiero quedarme con la película más macro, ¿no? De entender que esto no es un problema individual, ¿sí? O sea, no es un problema que tiene Jimena, no es un problema que tienen otras emprendedoras, sino que es un problema social, ¿sí? O sea, es un problema colectivo que lo tenemos las emprendedoras, y que lo tiene en realidad el sector FinTech o el resto de los sectores, y que lo tiene en definitiva la sociedad, porque todo ese capital que no va hacia emprendimientos femeninos son oportunidades que se pierden, ¿no? De empresas lideradas por mujeres que tienen muchísimas iniciativas, que tienen muchísimo potencial y que terminan no creciendo por una traba que es sectorial, ¿no? O sea, por una traba que podría, cambiando el sesgo, podría destrabarse. Qué duro, ¿no? Y qué lindo poder estar charlando acá, transparentando estas cosas para de alguna manera poder pasar por encima de estas barreras y que esta realidad se transforme. Entonces, en ese sentido, Lucía, contanos un poquito como si tú tenés historias parecidas, si te ha pasado y has tenido este tipo de problemas intentando llevar adelante tu proyecto. Debo decir que no sé si he tenido suerte o capaz el contexto, casualidad en el que me he movido. No he vivido situaciones en las que sienta que por ser mujer tengo una traba o un impedimento. Sí, capaz en lo que te puedo aportar es que trabajo con muchas mujeres que son líderes en otras empresas y que creo que lo que es interesante, capaz, es el estilo de liderazgo femenino. Siento como que hay cierta diferencia tal vez con un estilo más masculino, que si no nos masculinizamos intentamos buscar nuestra mejor versión, ¿no? Creo que hay una oportunidad interesante de poner a las mujeres, ¿no? En esos roles de liderazgo. Creo que, bueno, en épocas de crisis como es esta puede haber como un liderazgo un poco más empático, tal vez sea interesante y pueda aportar. Creo que es muy interesante justamente notar que hay grandes diferencias por sectores.
¿no? Como decía Jimena, el sector de la tecnología, el sector de las finanzas suele tener un índice de masculinidad más alto específicamente. Probablemente en el área creativa, en el área de digamos, empresas de comunicación, todas esas áreas, en sí el índice esté más... Sí, en mi caso, en Ameva, bueno, somos 3 socios, claro. Fabricio, Miguel y yo, y bueno, siempre trabajamos a la par y estuvimos a la par y nunca sentí que hubiera diferencias entre nosotros ni en cómo nos percibían los clientes. Pero creo que ahí también está bueno o es importante tener confianza, ¿no? Y también uno posicionarse en el lugar que quiere estar, ¿no? Que a veces es lo que a las mujeres nos cuesta un poco. Y para Triánima, ¿se han encontrado así situaciones de género en este proceso de emprender? Lo que es la animación en Uruguay normalmente no tiene muchas empresas en sí y mucho menos lideradas por mujeres. Creo que puedo decir que podemos ser casi la única empresa liderada por mujeres de animación. 2D específicamente. Hay algunas empresas que son de 3D, hay algunas empresas por todos lados, pero son como muy difícil comunicarse con las demás empresas. Pero sí hemos estado en reuniones, una reunión en realidad, donde éramos de 20 personas, ponele que 4 eran mujeres. Entonces, bueno, es más difícil poder comunicarse cuando todas las demás voces son más altas. Coincidentemente, los eventos a los que hemos participado, las convocatorias a las que nos hemos inscrito, eran dedicadas justamente para empresas lideradas por mujeres. Igual la que ganamos era para todo público, pero no nos hemos encontrado con algo muy fuerte, pero sí podés notar las diferencias, por lo menos dentro de lo que es el ámbito general de Uruguay. Correcto. Vamos a hablar de futuro. ¿Cómo se proyectan, ¿no? De alguna manera, hoy estuvimos hablando mucho de cómo hicieron, cómo crearon, cuál fue el proceso de innovar. Ahora quiero trasladarme, imaginarse de alguna manera cómo se ven ustedes en los próximos años, los próximos 5 años, cómo se proyecta, por ejemplo, Prometeo específicamente. Bien, es bien interesante la pregunta porque de cierto modo creo que parte de la proyección que nosotros veníamos imaginando se ha concretado. Hemos logrado convertirnos en referentes de Open Banking a nivel regional. Somos una de las empresas líderes en esta tecnología y eso la verdad es que siempre es como muy, muy grato. Hablando ya como de a futuro, ¿no? Bueno, ¿cuál es el próximo desafío? Nosotros este año entramos a Brasil, que es un mercado complejo, ¿no? O sea, escribíamos el otro día en un newsletter que es siempre intimidante, ¿no? Brasil por tamaño, por porte. Así que bueno, ese es un desafío. Creo que para los próximos 5 años lo que queda es seguir internacionalizando Prometeo, ¿no? Hoy por hoy estamos enfocados en Latinoamérica, pero bueno, dLocal es un referente en la industria y hemos visto cómo ha logrado posicionarse en mercados emergentes. Creo que eso para nosotros es un norte. Lo mismo sucede con Bankingly, ¿no? Estamos viendo un montón de soluciones financieras creadas desde Uruguay que logran captar interés no solo del mercado regional y de los vecinos, sino que logran internacionalizar y tener muchísimo éxito en otras geografías. Eso para nosotros es un faro. Así que creo que a nivel de Prometeo eso sería el mayor logro posible, convertirnos en referentes de Open Banking, no solo en la región que ya lo hacemos, sino en mercados emergentes en general. Tu mensaje, Jimena, entonces, final de alguna manera sería, ¿se puede? ¿Podemos ser unicornios? ¿No? ¿Cuál sería ese mensaje hacia las mujeres, si tuvieras que darlo para ir redondeando ya? Creo que sería hacia todos los emprendedores. No sería solamente hacia las mujeres, creo que es para todos. Lo que logró dLocal, a mí me parece un bruto mérito de la industria. O sea, se lo escribí así a Sergio y al equipo. O sea, realmente cuando vi la noticia me puse súper feliz. O sea, creo que habla bien del sector emprendedor uruguayo. Creo que habla bien de un proceso que se hace desde hace años de tratar de impulsar la industria. No en particular el fintech, pero sí a todo el sector de emprendimientos, ¿no? Y creo que realmente que Uruguay con su tamaño tenga un unicornio habla muy bien de lo que se está haciendo y creo que realmente demuestra que sí, exacto, que se puede, que podemos tener unicornios y que lo que seguro no nos puede trabar es la falta de ambición.
O sea, lo que seguro no nos puede trabar. Después trabas el mercado, lo que sea, pero lo que no nos puede faltar es falta de ambición. Entonces creo que la ambición tiene que estar puesta en crear empresas de ese porte, de ese tamaño, con esas métricas, con esos logros. Genial, Jimena, muchísimas gracias. Y Georgina, ¿cómo ven el futuro de Triánima y cuál sería tu mensaje ya para ir redondeando hacia las emprendedoras? Bueno, una vez te lo dije, que era cuando vaya un emprendimiento al CIE que sea de animación, dentro de 5 años quiero que digas, ¿sabes con quién te voy a mandar? Con Triánima. Buenísimo, y seguramente lo tendremos en cuenta porque han sido geniales y sobre todo creo que tienen una energía y una forma de proyectar las cosas que es única. Así que muchas gracias. Y bueno, Lucía, te queda para cerrar. Sí, no, en el caso de Vetcase tenemos como una visión muy ambiciosa de transformar la medicina veterinaria y que el día de mañana cualquier dueño de mascota que tenga un perro con cáncer, lo primero que piense es que va a llamar a un oncólogo porque sabe que existe y sabe que es lo natural para hacer. Yo creo que ahí está como nuestro foco. Y en el caso de Ameva es un tema de mejora continua, de proyectos más desafiantes, de bueno, continuar con la etapa de internacionalización. Y sí, creo que el consejo a los emprendedores sería que se animen a fallar y que hay mucho de perseverancia y de pasión en el proceso de emprender, ¿no? La verdad que se nos fue el tiempo. Fue una conversación increíble. Quiero agradecerles, Jimena, Georgina, Lucía. Fue algo realmente genial y me siento muy honrado de poder ver que desde Uruguay estamos saliendo hacia el mundo en finanzas, animación, todo lo que es veterinaria, todo lo que es la combinación, ¿no?, de estas mujeres emprendedoras que además todas en el fondo tienen un propósito de cambiar la realidad para lograr un mundo mejor. Gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto. Muy bien. Bueno, para dar cierre a esta actividad, simplemente agradecerles a quienes están terminando ahora este panel y a los que estuvieron en el panel anterior y a las organizaciones y las instituciones que se sumaron, que en un ecosistema emprendedor y en un ecosistema también que mira el mundo desde la perspectiva de género, cuando empezamos a conversar con los diferentes actores, empezamos a referenciarnos. Mirá, tenés que hablar con tal. Eso ha hecho que esta comunidad de WeDo Uruguay empiece a crecer desde el año pasado y ya tenemos casi que la grilla para el año que viene, para el siguiente. Esperemos que haya más emprendimientos liderados por mujeres, más mensajes inspiradores como estos de hoy para dejarnos a todos. Desde la Facultad de Comunicación y Diseño, desde la Universidad de Hort Uruguay, estamos muy orgullosos de poder instalar este espacio de diálogo desde estos vectores, ¿verdad? Creatividad, innovación, desarrollo sostenible, pensando también que uno de los objetivos de desarrollo sostenible es justamente la igualdad de género. Y además desde campos jóvenes en términos relativos, ¿no?, como son los campos de la Facultad de Comunicación y Diseño, empezar a ver que el emprendimiento empieza a tener un camino distinto. Así que agradecerle a Presidencia de la República, a Endeavor, a ONU Mujeres, a DECEM, que también trabajó con nosotros en la organización, al Centro de Innovación y Emprendimientos propiamente, por propiciar este espacio junto a nosotros. Esperemos que hayan más WeDos y hasta el 2021, donde vamos a estar seguramente con más voces y más discursos inspiradores para todos. Muchas gracias por acompañarnos.